Bendiciones en el nombre de Jesús para vosotros. Bueno, lo prometido es deuda. Había quedado con algunos hermanos y hermanas que me escribieron que querían escuchar la palabra que el Señor me dio de Reina Basti y Reina Esther. Este mensaje fue predicado a un grupo de mujeres aquí en Salamanca, en la iglesia Betel, pastoreada por el pastor Chele y la pastora Carmen. Y bueno, pues yo lo compartí con las hermanas, pero hubo hermanas que no pudieron venir y que no vinieron, vaya, y que algunas estaban fuera de aquí, pues gente que de La Coruña, gente que me ha escrito de otros lugares que le hubiera gustado escuchar esta palabra. Y yo pues les prometí que la iba a compartir, que la iba a subir. Esta palabra, aunque el título de este mensaje se llama ¿Quién eres tú? Yo puse el título de este mensaje que es ¿Quién eres tú? Si la reina Basti o la reina Esther. Vamos a ver, esta palabra, aunque en principio suene que sea una palabra que va dirigida a las mujeres, déjame decirte que esta palabra es una palabra para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, la novia, la esposa del Cordero que es la iglesia. Esta es una palabra para hermanos y hermanas, para hombres y mujeres de Dios, para ti que me escuchas independientemente que seas hombre o mujer, porque aunque voy a hablar de la reina Basti y de la reina Esther, esta palabra va dirigida a la iglesia, al cuerpo de Cristo, la novia del Cordero, la iglesia del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Esther. Vamos a leer del capítulo 1, del 1 en adelante. Esta palabra el Señor me la dio para que nosotros sepamos la diferencia que hay de ser un cristiano obediente y un cristiano desobediente. Un cristiano que no obedece la voz de Dios y un cristiano que sí obedece la voz de Dios. El título del mensaje le he titulado ¿Quién eres tú? Si eres reina Basti o eres reina Esther. Vamos a la palabra y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: aconteció en los días de Asuero, el rey Asuero, que reinó desde India hasta Etiopía sobre 127 provincias. En aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. O sea, el rey Asuero había hecho un tremendo banquete para que la gente pudiera ver todo su poderío, pudiera ver todo su reinado, convidando a los príncipes y gobernantes, dice, a los poderosos de Persia y de Media, gobernantes y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo de la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por otros 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco y verde y azul, tendiendo sobre cuentas de lino, de púrpura, en anillos de plata, columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre el losado, de pórfido, de mármol, de alabastro, de jacinto. O sea, una riqueza, era muy majestuoso, como soberano, como un rey soberano, pues tenía toda ese poderío y esa riqueza. Y dice, y daba de beber en vasos de oro, en vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey y todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Y aquí entramos en el tema.
vemos que el rey tenía su reina, que hizo un banquete, invitó a los más poderosos, invitó a muchísima gente, y aquí entramos en el mensaje. Dice: asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre de vino, mandó a Meumán, Bisma, Arbona, Vista, Agasta, Cetar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Aquí vemos en el mensaje que se había hecho ese banquete con los poderosos. El rey tenía sus eunucos, como dijimos, y tuvo una petición el rey, que era mandar traer a su presencia y delante de todos los convidados a la reina Vasti. Seguimos más adelante, dice: mas la reina Vasti no quiso compadecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Ella no se presentó al mandato del rey. Aquí vemos cómo hay cristianos que a veces Dios les llama y ellos no se presentan delante de Dios. A veces hay una invitación: vente a la iglesia, mira, hay un culto, hay un congreso, hay una reunión de oración, ahí están los hermanos, se están congregando, hay una iglesia, un culto, una reunión. Y Dios está mandando que se presenten. Incluso cristianos, hermanos y hermanas, el Señor nos llama a su presencia, nos llama a obedecer, nos llama a cumplir con su mandato, con su palabra, y a veces nosotros somos rebeldes. Pero vamos a ver qué pasó, porque el rey se enojó muchísimo. Dice: preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba al rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Cársena, Setar, Azmata, Tarsis, Meres, Marsena y Mamucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Y les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. El rey consultó con sus consejeros, con sus príncipes, qué se debería de hacer en una situación como esta. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los del pueblo que hay en todas las provincias del rey Asuero. O sea, esta reina no solo menospreció y pecó contra el rey, sino que ella también dio ejemplo delante de todo el pueblo, delante de otras mujeres, a cometer pues esa desobediencia, ese pecado, ¿no? Dice: porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. O sea, había esa rebeldía. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, y a todos los príncipes del rey habrá mucho menosprecio y enojo. O sea, habría una falta de respeto y habría también desobediencia, porque sería un ejemplo, como dice aquí, que dice: entonces dirán esto las reinas de Persia y de Media cuando oigan. Si pareciera bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella.
Pues hasta aquí la lectura de la palabra. Entonces vamos a desglosar un poco, porque la reina Vasti aquí está representando cómo somos muchas veces nosotros. Nosotros, Dios nos dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no vuelvas más a pecar por aquí y por allí. A veces Dios nos está aconsejando y nosotros estamos haciendo caso omiso a lo que nos está diciendo el Señor. Así que vemos que el rey hizo ese banquete, mandó llamar a la reina Vasti para mostrar su belleza, porque realmente dice la palabra de Dios que ella era hermosa. Ella era una mujer hermosa. A veces nosotros tenemos talentos y dones y somos hermosos como cristianos, como hijos de Dios. Pero eso no quiere decir que porque tengamos talentos y seamos hermosos y tengamos dones, estemos haciendo la voluntad de Dios. A veces es preferible no tener tantos dones, tantos talentos, pero sí ser obedientes. Porque vamos a ver la diferencia que hay un cristiano Vasti y un cristiano que sea como Esther. Vamos a ver la diferencia. Vemos que esta mujer desobedeció. Hablo de mujer como puede ser hombre, porque realmente aquí está representando a la iglesia. Hay una iglesia, una parte de la iglesia cristiana, cristianos que son más, su característica es más de reina Vasti que de reina Esther. Vemos que ella desobedeció, no se presentó ante el llamado y ante el mandato. Y vemos que acto seguido, después de cometer esta desobediencia y este pecado, se hizo una reunión y el rey decidió consultar con sus consejeros y príncipes qué se debería hacer, y tomó la decisión de destituirla, de quitarla y poner otra reina. Así es, hermanos y amigos que podáis estar escuchando esta palabra. Nosotros creemos que el tiempo de Dios va a ser eterno aquí en la tierra, pero realmente eternidad es después. Una vez que partamos de este mundo, entraremos en la eternidad. Y ahí es verdad que hay una eternidad eterna, tanto para la salvación como para la perdición. Hay una perdición que es eterna y va a ser una perdición en el lago de fuego, dice, donde es el crujir de dientes, donde es el llanto y el crujir de dientes. Aquellos que Dios los ha destituido, no porque Dios quiera destituir a nadie, al contrario, Dios quiere salvar. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Y esa es la voluntad de Dios, de salvarnos, de salvar nuestra alma. Si nosotros partimos de este mundo y vamos a caer en un infierno, siempre vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Todos seremos juzgados, y según hayamos creído y perseverado en esa salvación, en los caminos de Dios, pasaremos a una morada eterna en el cielo. Pero si nosotros rechazamos, si hacemos como Vasti, rechazamos el llamado del Señor, rechazamos, no queremos presentar, no queremos obedecer, pues desgraciadamente seremos destituidos, porque dice dice, y el rey haga otra reina que sea mejor que ella. Que seremos desechados si nosotros no obedecemos la voz del Señor. Y dice que el rey puso a otra reina. A veces Dios está llamando, porque Dios estuvo llamando mucho tiempo al pueblo judío que es el pueblo del Señor, pero menospreciaron el llamado del Señor, y el Señor dice que no éramos pueblo, pero Dios nos hizo pueblo, adherido a la salvación de Él. Porque nosotros estábamos destituidos, pero Dios en su misericordia y en su amor salvó al pueblo gentil. Y también hay salvación para el judío, para el griego, para el gentil. Hay salvación aparte de los judíos. Porque así es Dios. Dios está llamando a su pueblo judío. Pero a veces el pueblo judío está reacio y le rechaza, como le rechaza y le rechazará el Señor. Mucho pueblo judío. Bendito sea Dios. Oramos por Israel, oramos para que Israel sea salva completamente,
pero verdad que muchos están rechazando al Señor. Y así pasa hoy en día, también nosotros rechazamos al Señor cuando se nos está hablando. Y esta palabra es para eso, para que no seamos desobedientes y rechacemos el llamado del Señor. Entonces vemos que esta mujer, hay dos diferencias, hay dos reinas, hay dos tipos de cristianos, el desobediente y el obediente. Uno que va a ser desechado por desobedecer y rechazar el llamado de Dios, y otro que va a ser elegida, una reina elegida y una persona elegida. ¿Qué persona quieres ser tú? ¿De la que eres elegida o de la que eres rechazada? Nadie quiere ser rechazado, pero hay una diferencia. La obediente va a ser la que va a ser elegida por su obediencia, por su llamado, porque el Señor le está llamando. Y así somos nosotros los cristianos, los hay desobedientes y los hay obedientes, los hay rechazados y los hay elegidos. Y luego vemos que hay dos diferentes. Para saber cómo va a acabar nuestra vida, tenemos que ver los actos que llevan a ese destino. Hay un acto que es la obediencia, que lleva a la salvación, y hay otro acto que es la desobediencia, la ignorancia, ¿cómo diría yo? O sea, que no le das valor ni importancia a ese llamado. A la reina Vasti no la estaba llamando cualquier persona. No era un eunuco, no era un criado, no. A la reina Vasti la estaba llamando el mismo rey Asuero. A veces nosotros creemos que el Señor nos está llamando y lo tenemos en poco, pero no podemos pasar por alto el llamado del Señor, la obediencia del Señor, porque en la obediencia está la salvación. Entonces vemos que Vasti era poseedora de esa gran belleza, pero también Vasti era una persona orgullosa, altanera, desobediente, deshonrosa, porque no lo tuvo en muy poca estima al rey. Una persona altiva que, bueno, pues yo no voy. Sin ningún respeto al rey ni ninguna estima. Ella no llegó a perder su belleza, ella siguió con su belleza, pero ella perdió el reinado, perdió la corona del reinado, fue desechada para siempre. Nunca más se vuelve a hablar de la reina Vasti en toda la Biblia. Me imagino cómo pudo ser ver que fue desechada, que en su lugar el rey puso a otra reina, que ya ella no iba a ser reina, quedaría así destituida para toda la vida. Pues así también nos pasa a nosotros. Tenemos que pensar muy bien nuestro caminar, cómo estamos caminando, porque un día lamentaremos el no haber obedecido, un día lamentaremos en la perdición, cuando todo esto pase, porque cielo y tierra va a pasar, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Ella es eterna, seguirá siendo eterna, pero que nuestra obediencia nos lleve a salvación, que no seamos como la reina Vasti, que tuvo un poco el llamado del Señor, tuvo un poco como el Señor dio su vida en la cruz del Calvario, y la tenemos por poco, lo que hizo Cristo en la cruz. Seamos como reina Esther, que ella obedeció al llamado. Entonces vemos que esta mujer fue rebelde, desobediente, despreciativa, fue desechada y sustituida. Qué triste sería acabar una vida así, ¿verdad? Qué triste sería que nuestro caminar cristiano, nuestra vida en general, acabara así, destituida y desechada por el Señor. Que eso el Señor no lo permita, que hoy nos abra abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, porque el diablo vino a cegar el entendimiento para que no veamos, para que seamos ciegos, pero que hoy el Señor abra la luz de los ojos, que abra los ojos del entendimiento espiritual para ver por dónde estamos caminando, si estamos caminando por desobediencia o por obediencia. Ahora vamos a ver cómo era Esther. En cambio, Esther era todo lo contrario. Era de hermosa figura y de buen parecer, dice la palabra. También ella era hermosa, también, pero había una diferencia. Ella era obediente. Ella obedecía a su tío Mardoqueo. Ella obedecía a los guardas. Yo dejo la lectura del libro de Esther
El libro de Esther tiene muy poquitos capítulos, pero tiene solo 10 capítulos, el libro de Esther, 10 capítulos. Pero realmente es importante leerlo, los 10 capítulos, pues en casa con tiempo, porque realmente hay riqueza ahí para poder saber toda la historia de lo que pasó, para saber en qué posición estamos nosotros y saber qué es lo que tenemos que hacer. Esther era obediente a su tío, obediente a los guardas que guardaban a las mujeres, era cariñosa, diligente, ella se dejaba aconsejar por su cuidador, por su tío, y ella también era diligente y cariñosa con sus doncellas. Ella también llegó a preparar un banquete para sus doncellas para que pudiera tener ese banquete y disfrutar de las mujeres que tenía alrededor. Pero sobre todo, y yo quiero recalcar, es que ella era sometida a la voluntad de Dios. Porque vemos que en la vida de Esther, Esther tuvo que tomar ciertas decisiones que eran conforme a la voluntad de Dios. El pueblo judío, por Amán, quería destruirlo, quería exterminar el pueblo judío, ella siendo judía, y estaba en peligro. Entonces ella, su tío, habló con ella para que pudiera interceder delante del rey Asuero, para poder salvar la nación judía. Y ella expuso su vida, porque nadie se podía presentar delante del rey si no hallaba gracia hacia los ojos del rey. Y esta mujer de Dios intercedió, ayunó, buscó el favor de Dios para tener gracia delante del rey Asuero y presentarle toda la situación para salvar a su nación. Vemos que esta mujer, la reina Esther, ella era obediente. Ella se salvó a su nación, halló favor a los ojos del rey, a los ojos de su tío Mardoqueo, a los ojos de los judíos, halló gracia y favor delante de Dios. Pero esta mujer de Dios es una mujer que obedeció al mandato de su tío, obedeció al mandato de Dios, obedeció a la llamada del rey Asuero, obedeció incluso al eunuco que cuidaba al hombre, al guardia de las mujeres. Era una mujer obediente, una mujer que buscaba la voluntad de Dios. Que seamos como la reina Esther, independientemente que seamos hombres o mujeres, porque esta palabra es el cristiano obediente y el cristiano desobediente. Déjame decirte que Jesús te ama. Jesús ha pagado un precio muy alto por ti, por tu salvación. Él dejó su trono para venir a la tierra y traer salvación al mundo, para quitarnos los pecados de este mundo, para quitar el pecado del mundo, para darnos la salvación. Dice que no hay ningún otro camino sino entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Él es el camino y el acceso al Padre Santo. Por eso Él ha hecho un sacrificio y ha dado todo en la cruz del Calvario para salvarnos. Por eso es necesario que consideremos estas dos reinas, estos dos tipos de cristianos, el obediente y el desobediente. Dice la palabra de Dios en Esther, en el capítulo 2, 17, que es un versículo clave, dice: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Que el Señor hoy te ponga corona, seas hermano en la fe o hermana. Que hoy te ponga el Señor corona por ser obediente, por hallar gracia ante sus ojos, por la búsqueda del Señor, por ser obediente, el asistir a una iglesia, el leer tu palabra, el estar orando, el pasar tiempo con Él en lo secreto, el obedecer su palabra, el obedecer sus mandamientos, el pasar tiempo conociéndolo y hablando con el Señor. Que el Señor te ponga corona y que puedas hallar gracia, que podamos hallar gracia delante del Señor, que seamos obedientes a su palabra, porque verdaderamente la reina Vasti era muy hermosa y tendría sus cualidades, sus dones, sus talentos,
pero no le salvó eso, no le salvó, sus dones, ni sus talentos, ni sus cualidades. Lo que nos salva en este mundo es la obediencia a la palabra. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, pero el Señor les dirá, nunca os he conocido, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque dice que solo se salvarán aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Porque le preguntaron a Jesús, es muchos los que se salvan. Y Jesús les explicó bien claro. Nos dijo nuestro Señor Jesús que solo se salvan los que hagan la voluntad de mi Padre. Así que, hermanos y amigos, esta palabra es cortita, pero que podamos ponerla por obra, que podamos pararnos a decir, ¿estoy siendo Esther o estoy siendo un poquito Basti? A veces somos Esther en unas áreas, pero somos Bastis en otras. A veces somos muy obedientes, pues leyendo, pero luego a lo mejor somos Basti cuando Dios nos pide hacer otras cosas, porque eso está ahí. Tenemos en nosotros la carne y el espíritu, y la carne es contraria al espíritu. Hay dos cosas luchando entre nosotros, la carne y el espíritu. Y a veces pasa que somos un poco Basti en unas áreas y Esther en otras. Así que, hermanos, que Dios os bendiga. Hasta aquí la palabra, que podamos recapacitar y poner por obra la palabra. Déjame decirte que hay victoria en el nombre de Jesús. Aunque seamos Basti o fuésemos Basti en algunas áreas de nuestra vida, o seguimos siendo a lo mejor algunas Bastis en algunas áreas de nuestra vida desobedientes, pero hay poder en el nombre de Jesús. Que le pidamos perdón al Señor. Perdona, Señor, porque yo estoy siendo Basti en esta área. O a lo mejor estoy siendo Basti completamente en muchas áreas. Pero que el Señor nos limpie de toda maldad, nos limpie de todo aquello que nos está estorbando, de aquello que está impidiendo el ser verdaderamente obedientes a todo. Y que el Señor venga rompiendo las cadenas y aquellos impedimentos que nos impiden ser completamente perfectos para el Señor. Que el Señor te guarde, te bendiga, y sabiendo que tenemos victoria, porque dice que la palabra de Dios que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que nos siga amando. Somos más que vencedoras. Hay áreas en nuestra vida que son Basti, pero en el nombre de Jesús se derrota toda desobediencia en el nombre de Jesús. Estamos siendo desobedientes en algunas áreas, pues es toda desobediencia que se vaya en el nombre de Jesús de nuestras vidas y seamos libres para ser obedientes, libres para ser diligentes, para ser obedientes para el Señor. En el nombre de Jesús. Un abrazo, un saludo de mi esposo Manuel. Que Dios os bendiga. Hasta la próxima. Que el Señor venga enderezando los caminos torcidos. Hasta la próxima palabra. Amén.